Félix González, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? Bien, encantados de recibirte, fiel a la cita, como la cita que vamos a tener esta tarde con Jerome Powell, señalada en el calendario. Nosotros, si te parece, antes de entrar en detalle sobre algunas cuestiones, querría preguntarte que nos hicieses una valoración realmente sobre el mercado, el momento que estamos viviendo a la espera de esa decisión de la FED y de las palabras de Jerome Powell. Bueno, en general, en lo que hace referencia al mercado de renta variable, a la bolsa, estamos ahora inmersos en un nuevo rebote, como los que hemos vivido en los últimos meses, pero es un rebote al alza dentro de una tendencia cíclica que continúa siendo bajista. Nosotros desde hace meses venimos aconsejando el vender estos rebotes hasta el momento en el que veamos o que tengamos alguna evidencia de que este ciclo bajista de mercado ha terminado. De momento no tenemos esa evidencia, creemos que posiblemente todavía no hemos visto los mínimos de este ciclo bajista del mercado y por lo tanto seguimos un poco en la misma idea de ir vendiendo el rebote e incluso abriendo posiciones cortas en la parte alta de cada uno de esos rebotes porque, como digo, la tendencia de fondo sigue siendo bajista, queda todavía recorrido en términos del proceso de ajuste de los mercados a este nuevo entorno, a este nuevo ciclo monetario que, como bien apuntabas anteriormente, hace algunas semanas o algunos meses, en algunos casos, han abierto los bancos centrales y queda todavía mucho por hacer para controlar unas tasas de inflación que siguen absolutamente desbocadas, muy por encima de los objetivos de sostenibilidad a medio y largo plazo y, por lo tanto, creemos que los mercados todavía tienen que sufrir, que la economía todavía tiene que sufrir porque los bancos centrales son conscientes de que la única forma que tienen en estos momentos de contener las tensiones inflacionistas, de devolver esas tasas de inflación a niveles más compatibles con el objetivo oficial de medio y largo plazo del 2%, es destruir demanda agregada. Y destruir demanda agregada significa permitir que la economía se desacelere de forma significativa y en algún caso veremos que incluso permitir o forzar por parte de la autoridad monetaria, las autoridades monetarias, la entrada en recesión de esas economías, al menos durante algunos meses. Por lo tanto, nosotros seguimos aconsejando prudencia, no dejarse llevar por el aparente optimismo del rebote que estamos disfrutando en estas últimas semanas y creemos que el ciclo bajista de mercado en renta variable, pero también en renta fija, porque en renta fija llevamos ya incluso más meses que en la renta variable con una tendencia bajista, pues esta tendencia bajista todavía tiene recorrido, al menos durante algunos meses más. Félix, estamos viendo, por hacer una parada antes de pasar, querría también pasar al Banco Central Europeo, cómo en el mercado de divisas se aguardan los movimientos de la FED con ese mantenimiento del euro frente al dólar, evitando la paridad que hemos asistido a verla en varias ocasiones en los últimos 15 días, 1,0140 unidades. Llega justo, de hecho, este movimiento, esa estabilización, esquivando la paridad después de que Christine Lagarde, que el Banco Central Europeo, decidiera subir los tipos más de lo esperado para frenar esa depreciación que en el fondo lo que hace es profundizar aún más la inflación, que ya de por sí está golpeando a nivel global y, por supuesto, a nivel europeo, ya con estas causas particulares, incluso con esa propia depreciación. En ese escenario, en el mercado de divisas, ¿qué podemos esperar de cara a esa FED después de los movimientos del Banco Central Europeo? Bueno, en estos momentos tenemos un comportamiento bastante divergente entre lo que está haciendo la Reserva Federal en Estados Unidos, que está cargando rápidamente, digamos, ¿no? Ellos lo llaman front-loading, ¿no? Estamos cargando, subiendo de forma anticipada y rápida los tipos de interés. Quieren recorrer ese camino hacia la normalidad en los tipos de interés de referencia muy rápidamente. Más o menos la normalidad se podría decir que, o ellos piensan que podría estar en torno al 2,5 o 3%. Hoy nos vamos a poner ya prácticamente en el 2,5, subiendo 75 puntos básicos si se confirma la expectativa del mercado. Pero muy probablemente, o casi con toda seguridad, va a ser necesario que la Reserva Federal suba los tipos de interés en los próximos meses, más allá de lo que sería ese nivel normal o de equilibrio, ¿no? Sin embargo, el Banco Central Europeo, a una costa de una importante pérdida de credibilidad que creemos que está sufriendo, con inflaciones en algunos países en la órbita del 10, incluso por encima del 10%, sigue yendo muy por detrás de lo que llamamos la curva de tipos. Es decir, está yendo muy por detrás de lo que el mercado está exigiendo en términos de medidas para contener
la inflación. Es verdad que la situación en Europa es compleja a nivel macroeconómico, no solo en el caso específico de la inflación, porque tenemos el impacto contractivo y a la vez inflacionista, como también apuntabas muy bien al principio, del conflicto bélico abierto ahora mismo entre Rusia y Ucrania, con implicaciones o con efectos secundarios muy negativos también sobre el resto de las economías europeas, pero el Banco Central Europeo tiene un mandato que es contener la inflación y no está cumpliendo ese mandato y no está tomando las medidas que debía haber tomado ya hace muchos meses para responder con rigor a ese mandato. Y esto es lo que ha favorecido, como hemos visto durante trimestres, pues una depreciación significativa del euro frente al dólar. La paridad es un nivel al final psicológico, da igual si es un 1,01 o 1,02 o 0,98. Hace muchos años estuvimos cotizando claramente por debajo de la paridad. Lo importante es ese mensaje que se transmite al mercado, ¿no? Ese ir por detrás de los acontecimientos, muy por detrás de los acontecimientos, por detrás también de otros bancos centrales, como puede ser el Banco de Inglaterra o la propia Reserva Federal estadounidense, y por lo tanto el Banco Central Europeo tiene que hacer más. Es decir, se está convirtiendo en un organismo político donde está aparcando cuáles son sus obligaciones técnicas en términos de control de la inflación, y si ya la Reserva Federal iba por detrás, porque también se equivocaron los americanos, al menos la Reserva Federal está acelerando y está subiendo de forma contundente los tipos de interés de forma muy rápida para intentar que, al menos en el transcurso del año que viene, pues se vea un techo en la tasa de inflación y que esa tendencia al alza que todavía tenemos pues empiece a flexionar a la baja. También es cierto en este sentido que cuando el Banco Central Europeo empiece a apretar el acelerador en este sentido, y no va a tener más remedio que hacerlo en los próximos meses, ahí sí que podemos ver, por la misma razón, ¿no? por ese cierre, digamos, de la diferencia de comportamiento entre el BCE y la Fed, sí que podríamos ver una recuperación del euro frente al dólar. Pero de momento, en relativo, por fortaleza mayor de la economía norteamericana, por mayor presión de los tipos de interés, por mayor flexibilidad también de la propia economía estadounidense, cabe esperar que el dólar se siga manteniendo fuerte frente al euro. Estábamos, esa apreciación que acabas de señalar de cómo el BCE se está convirtiendo en una organización política, es verdad que pesa. Aún así estamos viendo como tarde, no sé si tarde mal y pronto, pero bueno, está empezando esa subida de tipos, 50 puntos básicos, se encarrila, se dirige a nuevas subidas, pero en este contexto, entre lo que ya ha probado y lo que se espera que venga, no sé si podría señalarme cuáles son los ganadores y perdedores de este inicio de camino hacia la normalización monetaria en Europa. Vamos a ver, la cuestión ahora desde el punto de vista de ganadores y perdedores de sectores que lo pueden hacer mejor o peor en los próximos meses, yo diría dos cosas. En primer lugar, que como apuntaba anteriormente, hoy por hoy seguimos en un mercado cíclico bajista, y eso quiere decir que cuando estamos en un mercado cíclico bajista y todavía pensamos, si estamos en lo cierto, que no hemos visto los mínimos de este mercado, antes o después todos los sectores y todos los valores van a sufrir, ¿vale? Entonces, yo creo que no es el momento ahora de definir estrategias sectoriales desde un punto de vista de medio y largo plazo, sino más bien de proteger el patrimonio, de reducir o de seguir reduciendo, quien no lo haya hecho, el riesgo en cartera, y esperar a esperar desde posiciones más prudentes, más conservadoras, y cuando hablo de conservadoras no estoy hablando de renta fija, porque también el mercado de renta fija ha sufrido mucho este año, también el año pasado, y creemos que todavía le queda por sufrir. Me refiero fundamentalmente a bajar el riesgo de cartera y a mantener niveles de liquidez excepcionalmente elevados, que es la única forma de proteger el patrimonio en un entorno de mercado como el que tenemos ahora mismo. Ya llegará el momento de volver al mercado, ya llegará el momento de cargar otra vez fuerte las carteras con riesgo, y estoy absolutamente convencido de que cuando llegue ese momento, en muy poquito tiempo se va a recuperar, digamos, ese déficit de rentabilidad que ahora mismo los mercados no nos dan. Y de hecho, si estuviéramos invertidos, que no lo estamos, estaríamos perdiendo cantidades importantes de dinero, tanto en renta variable como en renta fija. Por lo tanto, ahora hay que ser prudentes, hay que conservar el patrimonio, hay que proteger el patrimonio, y la mejor forma de hacerlo hoy en día es, como decía, manteniendo niveles de liquidez anormalmente o excepcionalmente elevados en cartera, a la espera de que esta tormenta pase. Cuando esta tormenta pase, lo que el mercado va a buscar son primero, riesgo en general. Lo vamos a hacer todos los inversores, vamos a cargar riesgo en cartera, ese riesgo que ahora mismo
no tenemos en nuestras carteras, pero también sectores que en ese entorno de recuperación de mercado puedan dar un plus de rentabilidad, ¿no? Y ahí no va a ir el mercado hacia sectores defensivos, ahí el mercado va a ir a lo que son los sectores tradicionalmente más beneficiados por ese nuevo ciclo alcista de mercado, que serán sectores cíclicos de crecimiento, tecnológicas, sectores expuestos a la recuperación cíclica, financieras, consumo discrecional, ¿no? No será ya el momento de estar, por ejemplo, en compañías de alta rentabilidad como por dividendo, que es, bueno, por las que han aguantado mejor durante esta caída de mercado. Ya no es el momento de cargar ahí, es el momento de pensar, tampoco es el momento de venderlas todavía, pero es el momento de pensar que en próximos meses habrá que salir de estas compañías de alta rentabilidad por dividendo para entrar en compañías de crecimiento, compañías expuestas al sector, al ciclo, a la recuperación del ciclo, a las financieras, que se verán beneficiadas también por las subidas de tipos de interés que se hayan producido durante estos meses, incluso las expectativas de que en algún momento, quizás del año que viene, posiblemente en la segunda mitad del próximo ejercicio, veamos incluso bajadas de los tipos de interés en aquellos países como, por ejemplo, Estados Unidos, que están yendo más deprisa que Europa, ¿no? Por lo tanto, ahora de momento, prudencia con carácter general y prepararse, analizar con calma, ir haciendo el seguimiento a aquellas compañías y a aquellos sectores que creemos que van a ser los grandes ganadores cuando este ciclo bajista termine, cuando empecemos un nuevo ciclo alcista de mercado. Y aquí es muy importante tener en cuenta posiblemente la recuperación, bueno, posiblemente, casi con toda seguridad, porque es lo que siempre ha sucedido históricamente, cuando las noticias macroeconómicas sean las peores, cuando vosotros en los medios de comunicación estéis recogiendo el peor momento de la realidad macroeconómica, será el momento en el que el mercado empieza a recuperar. El mercado suele ir varios meses por delante de las noticias que están por venir y, por lo tanto, cuando el mercado los inversores, sobre todo los inversores más pequeños, que son los que disponen de menor información, estén muy asustados, cuando ya tiren la toalla, cuando piensen que estamos ante el fin del mundo, desde el punto de vista del mercado, precisamente será el comienzo de un nuevo mundo y será el mejor momento para encargar riesgo en cartera, porque ahí tendremos bastantes meses, bastantes trimestres con rentabilidades potenciales muy positivas y con algunos sectores y algunos valores pues posiblemente registrando subidas en muy pocos meses de más del 100%, ¿no? Esto es lo que hemos visto históricamente cuando se produce ese cambio de ciclo de mercado. Ojo, insisto, el cambio de ciclo del mercado vendrá muchos meses antes de que las noticias macroeconómicas empiecen a mejorar, ¿vale? Por tanto, hay que estar muy atentos a esa lectura, a esa señal que el mercado nos va a ir mandando y posiblemente incluso yo no descarto que, aunque, como decía antes, todavía no hayamos visto lo peor de esta caída de mercado, que todavía veamos mínimos por debajo de los que hemos visto en marzo y en junio, es posible que en el peor momento de esta crisis económica empecemos a ver que el mercado ya empieza a recuperar, anticipando, como decía, una mejora macroeconómica de cara a los próximos meses o próximos trimestres. Me voy a quedar con ese anuncio que de alguna manera sabemos que el mercado anticipa expectativas, entonces cuando el mercado empiece a rebotar, todavía ya está anticipando, ¿no? O sea, ese fin, cuando las noticias sean las peores, el mercado empezará ya a cotizar la recuperación. Ha sido un verdadero placer, como siempre, Félix González, socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias para todos. Hasta luego. Y nosotros tenemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.